¿cierto? Es una serie de enseñanzas que tiene que ver con nuestra visión y misión como iglesia, ¿cierto? De hecho, yo estaba pensando y orándole al Señor qué tema manejamos este año, 2020. Y se me venían a mi mente muchos pensamientos. Venía, por ejemplo, abundancia sin límites, cosas de esas, frases así. Pero no sé por qué, en alguna forma, no me sentía satisfecho. Así que le pregunté a mi esposa y le dije, amor, ¿tú qué piensas? ¿Qué pudiéramos hacer este año 2020? Y entonces ella se quedó pensando y dijo, pues 2020 es visión perfecta. Amén. Visión perfecta, y yo quedé con la boca abierta porque me duré medio día pensando qué decir, y ella lo dijo en un segundo. 2020, visión perfecta. Y me gustó mucho porque realmente es eso. Y el tema que queremos tratar este año es precisamente misión más visión perfecta. Misión más visión perfecta. Y eso lo hemos hablado mucho tiempo, porque todos somos conscientes de que ya hemos recibido bastante. Hemos pasado por una etapa de preparación, hemos pasado por un tiempo de discipulado, donde hemos sido bien entrenados, donde hemos recibido. Yo pregunto a cualquiera de ustedes y sabe muy bien doctrina. Ya saben muy buena doctrina. Entonces quiere decir que ya estamos preparados para empezar a dar fruto. Amén. ¿Y qué dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 19? Dice, ¿ya tiene ahí? ¿Qué dice la palabra? Dice, si quisieres, diga conmigo, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Vamos a ver, otra vez, diga, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Otra vez, claro, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ok, ese es el pasaje de Isaías, porque hay una palabra que es como si quisiereis, ¿cierto? Es como que no es una, si tú quieres, es si tú quieres ver el bien si quieres disfrutar el bien de la tierra, si quieres, ahí está hablando, si quisiereis, ¿cierto? Si quisiereis y oyereis, importante, comeréis el bien de la tierra. Y el bien de la tierra es todo lo bueno que Dios nos ha dado. Todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y estaba pensando precisamente cómo podemos nosotros establecer, entonces, digamos, ser exitosos, fructíferos en nuestro año 2020. Y algo que me daba a entender el Señor decía, quiero que tengas la mente mía. Quiero que todos desarrollen la mente de Cristo. Porque no hay otra forma. Dice la mente nuestra, la mente que ha sido educada por tanto tiempo en el mundo, pues tiene una forma de pensar. Regularmente la manera de pensar de nuestra mente formada por el mundo es una forma egoísta, es una forma donde solamente queremos disfrutar las cosas del mundo, pero nunca queremos hacer la voluntad del Señor. Y por eso Isaías 1:19 dice, si quisieres y oyeres, si quisieres y oyeres. Y aquí lo importante es que queramos, pero también aprendamos a atender atentamente a la palabra del Señor. Y una de las maneras que yo pensaba, decía, bueno, entonces ¿cómo podemos llegar a disfrutar el bien de la tierra? Y el Señor me lleva al pasaje precisamente de Mateo capítulo 20. Y el Señor dice, yo no vine a ser servido, sino vine a ¿qué? A servir. Wow, interesante. Pero cuando la palabra siervo en el griego es la palabra doulos, y esa palabra significa esclavo. Dice, pero Señor, ¿tú verdaderamente quieres que seamos esclavos tuyos? Y se me venía a la mente como esas cosas. Yo no sé cuántos vivieron en mi época, en los años 70, 80, que miramos una película que llamaba Raíces. ¿Algunos se acuerdan de Raíces? Y el protagonista se llamaba Kunta Kinte, ¿cierto? Un esclavo africano que fue llevado a los Estados Unidos, y entonces se desarrolla toda una historia alrededor de su familia, un esclavo negro. Y se venía esa imagen, decía, pero ¿será que Dios nos tiene para ser como esclavos? Como que perdamos nuestra voluntad, como que... Y yo ¿sabe? Decía, la caricatura del diablo es esa. Porque cuando el Señor está hablando de aquí de siervo, está hablando de esclavo, pues realmente el diablo lo que quiere hacer es una caricatura del verdadero concepto de siervo. ¿Por qué?
Porque una caricatura, ¿cierto? Es una desvirtuación, ¿cierto? Quiere decir como que el diablo nos quiere mostrar que ser siervo es ser una persona que perdió su voluntad. Que como que ser siervo es una persona que perdió propósito en la vida. Que como que ser siervo es una persona que camina encorvada, ¿cierto? Anda abrumada de espíritu, ¿cierto? Anda sin estima en sí misma, anda sucia, arrugada, cansada, llevada, como decía Diego, en la inmunda. Para nosotros es muchas veces siervo, ¿cierto? Nos gusta más la mentalidad de ser líder, ¿o no? Nos gusta mandar y le decimos a los chinos, te estudie para que sea alguien en la vida. Qué error tan tremendo, porque ellos no necesitan estudiar para ser alguien en la vida. Ellos ya son alguien en la vida porque son hijos amados de Dios. Lo que necesitan es prepararse, ¿cierto? Ellos son, ¿cierto? Entonces la imagen es desvirtuada. Y aún en nuestras mentes podemos, en la iglesia en general, tal vez hemos manejado un mensaje, un lenguaje de líder y siervo, y entonces viene a nuestra mente dos polos opuestos, como las luces y las tinieblas, como el agua y el aceite. Decimos, no, qué chévere ser líder, pero a mí no me gusta ser siervo. A mí me gustaría estar dirigiendo un grupo familiar, me gustaría estar dirigiendo una casa de fe, y entonces como se nos viene esa mentalidad, y escuche, esa es la mentalidad caricaturesca que el diablo quiere sembrar en cada uno de nosotros. Y no podemos aceptar esa imagen caricaturesca. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra está hablando de que para ser primero en el reino de los cielos tenemos que aprender a ser siervos. Aló, gloria a Dios. Entonces fíjense, la motivación, tiene que haber una motivación. Pero lamentablemente, ¿qué hemos visto con el trasegar de los años? Hemos visto que ha habido una involución del concepto de servidumbre. Porque cuando se me viene servidumbre, se me viene la cofia acá, el delantal y el tapito acá, ¿cierto? Se nos viene, servidumbre no es malo en el reino de Dios. Servidumbre es el principio para ser líder en el reino de Dios. El mundo lo ha desvirtuado, y déjame decirte, el mundo se ha convertido en una institución grande, impersonal, ocupada. Ahora la gente ya no quiere ayudar, ahora la gente ya no quiere animar, ¿cierto? Para servir a nuestros semejantes. Eso ya no se ve. Por ejemplo, uno ve que alguien está robando en la calle y dice, uno se hace el gringo, porque la gente dice, no me quiero meter en problemas. Ven una abuelita cargando unas bolsas pesadas y se hacen, nos miramos para otro lado. Eso es lo que hemos recibido con el tiempo, ¿cierto? Estamos recibiendo cosas que no son de la palabra del Señor. Mucho se habla de servir, pero poco se practica el servicio. Y si se practica, en muchas ocasiones se hace con las motivaciones incorrectas. Hay una involución completa en el término de servicio, mis amados hermanos. Por eso, mi amado hermano, el desconocer el concepto, el tener falta de revelación acerca de la importancia del servicio, nos impide ejecutar el llamado de Dios que nos ha dado Él. Escuche, Dios nos ha dado un llamado particular a cada uno. Tú tienes un llamado particular, y Dios nos va a pedir cuentas de ese llamado particular. Cuando Él venga en su gloria, como decía la canción ahora, ¿no? Cuando Él venga en su gloria, vamos a tener que entregar cuentas al Señor. Y algo que me llama la atención es que a veces pensamos, Dios nos va a pedir cuentas. Si yo soy de alabanza, me va a pedir cuentas si canté o no canté. Sí, te va a pedir cuentas de eso, pero te va a pedir más cuentas de cuántas personas formaste. La gran tragedia en Europa, donde nació, donde surgió la reforma en el siglo XVI, en el siglo XVII, que allí se empezó a dar los movimientos de la reforma con Martín Lutero, con Zwinglio, ¿cierto? Con Calvino. Y entonces empezaron a haber avivamientos impresionantes en Europa, en Alemania, se empezó a dar avivamientos en Inglaterra, se empezó a dar avivamiento en Francia, en Suiza, en Austria, y empezó a surgir lo que llamamos la iglesia protestante o la iglesia evangélica, como esta, ¿cierto? Y no surgió precisamente como una rebelión contra la iglesia tradicional, no. Los que estaban allá querían hacer una reforma de la iglesia tradicional, porque la iglesia tradicional estaba, como dice su palabra, basada en tradiciones, y habían abandonado el concepto de la palabra. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, volvamos a los principios de la palabra. Los clérigos dijeron, no lo vamos a hacer de esa manera. Entonces hubo que
segunda división. Y allí empezó el gran avivamiento. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, lamentablemente, cuando tú recorres allí los lugares donde surgió la reforma, esas iglesias que en un comienzo eran cristianas, eran evangélicas, hoy son iglesias museo. Hoy son discotecas. La pregunta que uno hace, pero ¿qué ocurrió acá? Si aquí surgió la reforma, si aquí surgió el movimiento de la reforma, el Espíritu Santo movió en un tiempo, ¿qué ocurrió con el tiempo? Y aquí viene la respuesta. La respuesta es sencilla, que hubo gente que se emocionó con el Espíritu Santo, que solamente se limitó a ir los domingos a la iglesia y cantaban y alababan al Señor, pero nunca decidieron servir al Señor. Se convirtieron en oidores pasivos, se convirtieron simplemente expectantes. ¿Qué pasó? La iglesia se fue envejeciendo. Entonces el que tocaba la guitarra ya no era tan joven, ya últimamente ya no puede, se murió y no hubo quien tocara la guitarra. El que tocaba el piano, bueno, el órgano en aquel tiempo, ese órgano de tubo, ¿cierto? Como el de Drácula, ¿cierto? Se murió, no hubo quien lo tocara. Se murió el pastor. ¿Y qué pasó? Se acabó la iglesia. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Será que ese será el mismo sueño nuestro? Y no podemos permitirnos ese dolor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo: yo quiero que tú comas el bien de la tierra. Si quisiereis, dice la Biblia, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y entonces, ¿qué es comer y beber? Es simplemente hacer la voluntad del Señor. Es hacer la voluntad. Entonces no podemos seguir con la corriente del mundo, mis amados hermanos. No podemos estar hablando solo de servidumbre y no hacerlo, porque esto, como les digo, impide que nosotros podamos desarrollar nuestro llamado acá en la tierra. No es posible desarrollar autoridad. Todos queremos desarrollar autoridad en la casa, ¿sí o no? ¿Cuántos desean que usted diga es blanco y todo el mundo diga sí, es blanco? ¿Cuántos desean que le diga a sus hijos: hijos, hay que arreglar el cuarto? Inmediatamente ellos hacen caso. Pero ¿por qué se ha perdido eso? ¿Por qué ahora no nos quieren obedecer los hijos? Porque nosotros no estamos dispuestos a servir tampoco. Entonces el principio es: autoridad depende de tu servicio, ¿cierto? Servir es un arte. Diga conmigo, servir es un arte. Pero lamentablemente se ha ido perdiendo con el paso de los años. Y el concepto de servir no solamente se ha perdido, sino que se ha degenerado. Por eso hay personas que tal vez vemos en las iglesias que tienen disposición para servir. Y uno les pregunta: ¿usted quiere servir? Claro, pastor, para las que sea. Pero uno los cita a un servicio, no viene. Y los primeros que dicen: pastor, debería colocar una semana de ayuno y oración, esos son los que no vienen. Proponen, pero no están dispuestos. Y son los primeros en criticar qué se hizo y qué no se hizo en la iglesia. Mire usted, lo verá. Personas que hablan mal de la iglesia son personas que no sirven, porque los que están sirviendo están su mente ocupada y no tienen tiempo de pensar mal. Gracias por ese entusiasmo. Amén, hermanos. Como decía mi jefe Manuel Vadillo, amén, hermano. ¿Cierto? ¿Cierto? El concepto de servir se ha degenerado. Hay personas que tienen disposición para servir, pero no tienen perseverancia. Por lo tanto, como no perseveran, empiezan sirviendo y luego abandonan el ministerio. Entonces, ¿qué pasa? No cosechan, no comen el bien de la tierra. Tenemos que perseverar. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:28 al 29. Y quiero centrarme en este pasaje ahora. Así que voy a pedirle que ponga la cinta marcadora en Romanos 8:28 y 29. Ya usted se aprendió de memoria Isaías 1:19, ¿cierto? Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de ¿qué? De la tierra. Póngale cuidado. Romanos 8:28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios acá? Amén. Dice: todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. ¿Cuántos han sido llamados acá? Ustedes, esto es para usted. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ahora, yo quiero que note usted en el versículo 29. Si usted lee con atención el versículo 29, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Yo quiero que subraye la palabra conformes a la imagen de su Hijo. La Biblia se puede subrayar, no hay pecado en ella. Biblia sucia, conciencia limpia. Quiero hablar acerca de ser conformados a la imagen del Señor. Y el Padre quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero hay una pregunta: ¿qué es eso? ¿Qué es estar conforme a la imagen de su Hijo? Porque esa es buena, porque está diciendo que el Señor predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero ¿cuál es la imagen de su Hijo? Y la imagen de su Hijo es esta. Ponga atención. Jesús, su imagen es que Él vino a servir y a dar. O sea que cuando tú piensas en Jesús, no piensas en un hombre gordo, bonachón, donde tiene dos muchachas ahí haciéndole aire así, y en otra dándole uvas así, comiendo una uvita así y otra uvita acá, como nos ven, como a veces uno ve en las películas de genios, ¿cierto? Sino que cuando la imagen de Jesús está íntimamente relacionada con dos conceptos. Número uno, servir. Número dos, dar. Cuando Jesús, piensas en Jesús, ¿qué piensa Jesús? Vino a dar, servir. Y luego cuando piensas en Jesús, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a dar. Porque dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué vas? Y para dar su vida en rescate por todos. Amén. Ahora, entienda esto. Cuando estoy pensando en Romanos 8:29, dice que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la imagen. Porque la imagen de Jesús es que servir y dar. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la imagen que debemos de proyectar nosotros? Servir y dar. No sé si estoy haciéndome entender, pero eso es lo que está diciendo acá. Jesús vino a servir y a dar. Entonces Dios, ¿qué es lo que está haciendo Padre ahorita? El Padre en este momento, escuche, el Padre, Dios el Padre está en este momento su mirada puesta en cada uno de nosotros. Él está mirándote a ti particularmente, Él está mirándote a ti y mirándome a mí, porque Él desea que tú desarrolles esa cualidad que distinguió a su Hijo Jesús. Aló, ¿sí me está entendiendo? Dios desea que tú desarrolles la mente de Cristo. Dios desea que tú desarrolles esa imagen de Jesús, que era, número uno, servir, y número dos, dar. Amén. Amén, gracias a Dios. Pero eso es lo que el Señor está deseando. Lo más alentador que hay para un cristiano no es venir los domingos a la iglesia solamente. Lo más alentador que hay para un cristiano es tener y mostrar un corazón de servicio. Lo voy a decir de otra forma. Lo más alentador que hay para un cristiano es tener y mostrar un corazón de siervo y un espíritu dador. Dígale a su hermano de allá: Dios quiere que tú y yo seamos siervos y tengamos un espíritu dador. Aló. Dios no quiere solamente chupa chupa. ¿Y sabe cuál es el chupa chupa? El chupa chupa es aquel que dice: bueno, Dios, dame, bendíceme, ayúdame. Yo, sí, entonces todo momento dame, dime. Solo la parte primera, bendecido. Quiero que tú me bendigas, pero no estoy dispuesto a la segunda parte, ser bendición para otros. Y es que en la segunda parte es donde está realmente la gloria de Dios. Todos deseamos que la gloria descienda, como decía, ¿cómo es que dice la canción? Derrama tu gloria. Y la gloria se desata solamente cuando tú desarrollas un espíritu de siervo y de dador. Recuerde, Dios nos ha llamado para cosas extraordinarias, pero escuche esto, me llama la atención que el Señor está próximo a venir. ¿Y cómo nos hallará?
¿cómo nos hallará cuando venga? Dios mío, que nos halle sirviendo y que nos halle dando. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Recuerda usted aquel pasaje bíblico donde Jesús, donde la mamá de Juan y Zebedeo, Juan y Jacobo, la esposa de Zebedeo, ¿se acuerda? Dos de los discípulos de Jesús, ella llegó y le dijo a Jesús, eso está en Mateo capítulo 20. Ay, qué curioso, Mateo 20. Y ya Mateo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿A quién? A Jesús. Se acercó con sus dos chinitos. Uno venía de gancho por un lado y el otro venía de gancho por el otro lado. Y llegaron donde Jesús y le dijo, Señor, quiero pedirte un favor. Se postró ante él y le dijo, quiero pedirte algo, Señor. El Señor se queda mirándole y le dice, ¿qué quieres? Ella le dice, Señor, yo quiero que tú ordenes en tu reino que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero qué mamita tan linda. A mí me gustan esas mamás. Yo no la puedo criticar porque ella está peleando por lo mejor para sus hijos. Y usted tiene que pelear lo mejor para sus hijos, solo que ella lo estaba haciendo conforme al modelo de ¿quién? Del mundo. Y entonces esto fue una gran oportunidad para el Señor enseñar acerca de la importancia de ser el primero en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la clave? La llave no es del mundo, la llave no es con aquella gente que se abre a paso como el Transmilenio, ¿cierto? ¿No ha visto que en el Transmilenio hay gente especializada para meterse fuerte? Entonces, cuando se acerca el Transmilenio y está a punto de abrir la puerta, todo el mundo está así, ¿cierto? Sus codos están así, ¿cierto? Y entonces se abren las puertas y empieza ¿cierto? Como fútbol americano, como rugby. Sí. No puedo criticar a esta mamita porque esta mamá está peleando por sus hijos. Pero si usted va al versículo Mateo 20:25 va a encontrar la respuesta de Jesús. Jesús dice, llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro esclavo. Escuche, está diciendo ahí esclavo, servidor es esclavo. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, Jesús está diciendo, esta es la clave para ser el primero en el reino de los cielos. No van a ser los que gritan más. Es que yo hablo así, qué pena, ese es mi tono, ¿cierto? Yo tengo una persona que conocí y todo momento le hablaba a uno así como regañándolo, ¿cierto? Es que yo hablo así, no, yo sé, pero hay momentos en que hay gente que usted habla así porque su cultura, donde lo criaron es así, pero hay gente que es grosera y no hay que confundir eso con la grosería. En el sistema secular uno se da cuenta que hay distintos niveles de autoridad. Por ejemplo, usted mira el gobierno, miremos el gobierno, está constituido por el ejecutivo, que está el presidente, pero el presidente tiene por debajo ¿quiénes? A los ministros, ¿se da cuenta? Luego hay alcaldes, ahí hay gobernadores y cada uno tiene su consejo y tiene allá el secretario, el asistente del secretario y así sucesivamente. Y hay unas autoridades, hay como unos niveles que se han establecido, pero no solamente en el gobierno, uno mira en las Fuerzas Armadas exactamente igual. Están los soldados, está el cabo, está el dragoneante, está todo eso. Bueno, ahí va subiendo hasta general, hasta ministro. Pero uno también se da cuenta que en el deporte también hay esos estratos. Está el entrenador, ¿sí o no? El dueño del club, los jugadores y todo eso, y también hay como ese tipo de estratificación. Entonces, estamos viviendo en un mundo que está dado por los estratos, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Que en el reino de Dios no va a ser así. Para llegar a la cumbre en su reino, la única manera es siendo siervos. El síndrome de celebridad que continuamente está presente en nuestro pensamiento, en lo que hacemos. Escuche, porque uno le pregunta a cualquier persona, tú, Señor, ¿tú quieres servir al Señor?
Y la mayoría, el 50% de las personas que uno le pregunta que quiere servir al Señor dice sí, pero quiero estar en la alabanza. Sí, pero quiero que usted me permita un día subirme al púlpito y dar mi testimonio y predicar. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que están anhelando ellos? Ellos están anhelando ser visibles. Ellos están anhelando servir, pero a la vez ser celebridad. ¿Y cuántos saben que la iglesia no es solamente el púlpito? La iglesia es ministerio de ayudas. La iglesia es Igle Kids. La iglesia son casas de fe. La iglesia son muchos ministerios que si no fuera por ellos, usted no estaría podido estar aquí escuchando este mensaje. Imagínense todos pastores. Imagínense todos apóstoles. Imagínense todos tocando la guitarra. Entonces, ¿quién toca el piano y quién hace las empanadas y quién hace? No, Dios no me llamó a eso. Y entonces tienes un síndrome grave de celebridad. Y entonces cuando tú tienes un síndrome de celebridad tratando de servir en la iglesia, nunca va a encuadrar bien con el pensamiento de Jesús. Porque lo primero que hace Jesús cuando alguien quiere servirle a Él es mirar sus actitudes. Es lo primero que hace. Entonces puede ser que sí estemos anhelando cargos administrativos, que tal vez estemos anhelando ser, pero yo te voy a decir una cosa, aquí en la iglesia nunca hablarás de cargos. ¿Qué cargo tiene ese hermano? No, equivocado. Él no tiene un cargo, él tiene una función. Yo soy el pastor, pero ser pastor no es un cargo, es una función. Está aquí Cristian que canta, ¿cierto? Él no tiene el cargo de alabanza, él tiene la función de cantar. Andrés tiene la función de tocar la guitarra. Diego tiene la función de tocar la guitarra, ¿cierto? Y así sucesivamente. Dios no está hablando de cargo, está hablando de funciones. Y las funciones son proactivas, las funciones son dinámicas. Las funciones no son pasivas ahí donde dice, no, yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo mando, porque yo sigo siendo el rey, ¿cierto? No, ese es un cargo. El mundo maneja cargos, pero en el cuerpo de Cristo se manejan funciones. Entonces la función, mi amado hermano, por eso cuando tú te casaste, no tienes un cargo, soy el esposo. Si mi cargo es el esposo, el que mando acá, ¿cierto? No, tú tienes una función como marido. Y la esposa también tiene una función y los hijos también tienen una función. Entonces todos somos funcionales. Aló, gracias por esos amenes, por ese ánimo que me dan, gloria a Dios. Pero eso, tenemos que acabar con el síndrome de celebridad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Es cierto que es necesario un liderazgo. Escuche, no estoy diciendo que ahora los líderes no valgan nada. El liderazgo es función, pero es necesario entender esto. No es una posición, no es un cargo, ¿cierto? Lo más importante es que tengan un corazón como el de Jesús. Y es que todos los que asistimos a la iglesia, mire a ese hermano que está al frente, al que está al lado, mírelo bien así. Cierre este ojito así y mírelo así como mirándolo a usted. Y ahora mira al otro. Todos nosotros, mis amados hermanos, todos los que asistimos a la iglesia, seamos líderes o no lo seamos, todos debemos considerarnos como servidores y como dadores. Todos tenemos la capacidad de servir y dar. Pero lo más importante de todo es que si lo vas a hacer, que tienes que hacerlo, evalúes cuál es la actitud con la cual lo vas a hacer. Para que Isaías 1:19 sea una realidad en tu vida, tienes que aprender a oír, querer y oír. Amén. Tal vez un mejor ejemplo de esto, aparte del Señor Jesús, porque el mejor modelo que tenemos de servir lo tenemos en el Señor Jesús, ¿cierto? Lo tenemos en la vida de Pablo. Cuando uno lee la vida de Pablo, Pablo no fue toda la vida de Pablo. Antes de Pablo era Saulo. Y no era Saulo, el apellido era de Tarso, porque nació en la ciudad de Tarso. Pero este muchacho, todos consideraríamos, no sé, cuando se me venía Pablo a mi mente,
Yo pensaba que Pablo era como una especie de Arnold Schwarzenegger, una combinación entre Arnold Schwarzenegger, entre Brad Pitt y el hijo menor de Celia Cruz, es decir, Tom Cruise, ¿cierto? Usted mira esos tres personajes, mira, imagínense, bueno, cuando eran jóvenes, Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt, Tom Cruise. Ese es Pablo. Y uno decía, pero es que Pablo es un superapóstol, ¿cierto? Es que Pablo, mejor dicho, le tocó fácil. No, pues resulta que este hombre era radicalmente judío. Pero vemos que Pablo, él no se llamaba Brad Pitt, a sí mismo. Decía Pablo, imagen de Brad Pitt, imagen de Schwarzenegger, sino él decía Pablo, siervo de Jesucristo. Él decía, en la versión de Dios hablado, dice Pablo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cada vez que Pablo decía algo de sí mismo, daba a entender las cosas tremendas. Fíjese, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a notar un hombre que tenía tres características que son básicas en aquel que quiera disfrutar del bien de la tierra, y es aquella persona que quiera tener la mente de Cristo y quiera servir. Un siervo hace tres cosas que hizo Pablo. Número uno, y todas empiezan con H, para que sea fácil aprender. Las tres H las llamamos del siervo. La primera H se llama una humanidad transparente. ¿Cómo se llama la primera H? Humanidad transparente. ¿Cómo es eso, pastor? Pregúnteme, por favor. Gracias por la pregunta. Veo que están muy atentos. Primera Corintios 2, 1 al 3 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Cómo fue que Pablo llegó allá? Él no fue con excelencia de palabras, o sea, con, ¿cómo se llamaba este ministerio? El descrestólogo. El que llega a hablar para descrestar a todo el mundo y todo el mundo queda con la boca así. Descrestología. Él no fue con descrestología, él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. El versículo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo era una persona muy estudiada en su época, pero cuando él quiso servir, dijo: Señor, me quito el abrigo de mi conocimiento y ahora me ciño la toalla de tu servicio. Y ahora vamos a ver, vaya conmigo a 2 Corintios 10:10. Ahora vamos a ver este tipo de hombre que yo creía que era Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt y Tom Cruise combinados, pero resulta que ahora está diciendo lo siguiente. 2 Corintios 10:10 dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Escuchen lo que está diciendo. Pablo está diciendo: ustedes me están diciendo que yo les escribo duro y que cuando estoy delante de ustedes tengo una apariencia débil, tengo una apariencia menospreciable. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo no soy perfecto, pero aún mejor, no estoy intentando esconder mi defecto. ¿Qué hace una persona que quiere servir? Tratar de ocultar. Es una persona infalible, nunca falla. Pero él está diciendo: mira, yo sé mucho, pero mira, cuando llegué a ustedes y la apariencia que muestro no es la que ustedes quisieran, ¿cierto? Un autor cristiano decía, Charles Swindoll, decía una vez, describe a Pablo con estas palabras. Decía: es un hombre de moderada estatura. Póngale cuidado como la descripción, igualita a la de Brad Pitt. Un hombre de moderada estatura, cabello crespo y escaso, piernas cascorvas, ojos saltones, largas cejas unidas, una larga nariz como la mía, labios gruesos. Y para terminar de todo, según Gálatas capítulo 6, versículo 11, parece que tenía problemas de visión. Ese es todo un Adonis, ¿cierto? Imagínense, estatura mediana. ¿Qué más tenía?
cabello crespo y escaso, piernas cascorvas, ojos saltones, cejas largas y unidas, nariz larga y labios gruesos. Se me parece mucho al de Notre Dame. Siervo. Los siervos hacen eso. ¿Sabe una cosa? Los siervos saben qué limitaciones tienen y sacan provecho de ellas. Tremendo, ¿no? Lo peor del caso es ser uno feo y ser odioso. Ahí se las perdió todas, hermano. Porque si uno es feo, por lo menos muestre gracia, hermano. Muestre chispa, muestre alegría. Pero hay gente fea, fea, recontra fea y tras del hecho amargados. Pobrecitos. Pablo tenía simpatía, pero él no negó nunca sus limitaciones. Esa es la primera H. ¿Humanidad qué? Transparente. Ahora vamos a la segunda H. Humildad genuina. Y vamos a mirar Primera de los Corintios 2, 4 al 5. Vamos, devolvámonos a Primera de los Corintios 2 del 4 al 5. ¿Qué dice? Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Escuche, un siervo de Dios no trata de impresionar y llamar la atención sobre sí mismo. No fue con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Escuche, Pablo sale al frente. Pablo sale al frente y no solo declara su falta de persuasión, sino que da una razón para ello. Él está diciendo: yo no quiero que ustedes se fijen en mí, porque el hombre era muy elocuente para hablar. Todo lo que yo hago es para que ustedes pongan su mirada en Jesús. Eso me llamó la atención de una manera tremenda. Para todos aquellos que salen del seminario y están recién salidos, que salen como escoba barriendo, nueva escoba barriendo para todo el mundo y criticando la doctrina de todo el mundo, yo digo: wow, se necesita gente con corazón como este, una humildad. Yo no quiero que tú pongas tu mirada en mí, yo quiero que tú pongas tu mirada en Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Él estaba intentando que las personas estuvieran impresionadas, más bien estuvieran impresionadas por el poder de Cristo y no por su elocuencia, no por su conocimiento propio. Ahora escuche bien esto: cuando la gente sigue a líderes que están conscientes de su autoimagen, estos líderes terminan siendo exaltados y empieza a haber orgullo. La gente los coloca en pedestales, la gente los coloca, y por último, sin darse cuenta, toman el lugar de Jesús como cabeza de la iglesia. Hay que tener cuidado de eso. Uno tiene que honrar a su líder, uno tiene que honrar a sus pastores, pero jamás ellos podrán ocupar el lugar de Jesús. Jesús es más importante. Ahora yo en mi experiencia siempre yo he mirado que uno coloca a la gente en pedestales de: oye, este pastor me gusta, ¡pum! Cuando de repente se enteró de algo malo, se me cayó el pedestal. Y puede ser que ese pastor o ese predicador, ese servidor, en alguna oportunidad predique una palabra buenísima, pero ya por el hecho de haber caído de tu primer lugar, de tu top of mind, ¿cierto? Ya no, la palabra ya no te penetra. Dios quiere que tú disfrutes el bien de la tierra. Escuche, ahora cuando la gente sigue a líderes con corazón de siervos, ahí el quien es exaltado es el Señor. Y hay dos pruebas de humildad que son reveladoras. La primera, una persona que quiere ser siervo del Señor jamás, escuche, jamás se defenderá cuando haya una confrontación. Tremendo. Y me decía eso: ¿cómo es eso? Claro, porque la humildad genuina opera en conformidad con una filosofía que dice así: nada tengo que demostrar, pero tampoco tengo nada que perder. Una vez en sociedad bíblica, y hablo esto para nosotros, recuerdo tanto que el gerente en aquel tiempo, don Alfonso Corso, un hombre extraordinario, un hombre de Dios, tuvieron una junta en Fusagasugá, y estaba allí el gerente a nivel Latinoamérica, estaba todo eso,
y todo el mundo le vino encima diciéndole: usted, las ventas se cayeron por culpa suya, usted hizo una mala labor, usted no sé qué, todo lo que eso fue una cosa terrible. Cualquiera persona que estuviera siendo confrontada le saltaría la chispa y diría: ¿usted qué me viene a hablar a mí? ¿Usted qué hizo a mí para ayudarme? Pero este hombre guardó silencio todo el momento, todo el tiempo, no se defendió, hasta que sus detractores se cansaron de insultar. Cuando este hombre en el 2007 dejó su gerencia para sucederse la persona que iba a tomarlo, aún los inconversos le hicieron un libro. Esta es la biografía de un hombre de la Biblia, don Alfonso Corso. Hombres como el dueño de Panamericana, don Federico, como don Alejandro Murro, gente que usted habla y es de traguito así, y de madrazo va, madrazo viene. Pero esos hombres fueron tocados por este hombre que tuvo un corazón de siervo. ¿Por qué? Porque en un momento de confrontación, en muchos momentos de confrontaciones, él no se defendió, sino dejó que él lo defendiera, y siempre salió avante. Los que lo criticaron y los que lo atacaron están en vergüenza hoy en día, pero este hombre, cualquiera que lo ve, se quita el sombrero y dice: don Alfonso, usted es todo un hombre de Dios. Impresionante, impresionante, yo tengo que decirlo. Pero la segunda cosa que muestra que ustedes y yo somos un siervos auténticos es el deseo auténtico de ayudar a los demás. O sea, me refiero a una conciencia sensible. Me refiero a ser espontáneos cuando usted ve que hay alguien necesitado y dice: yo no me puedo guardar esto, yo tengo que ayudar, voy a ir a traer, vamos a movilizar para ayudar a tal persona. Eso es un corazón de siervo, porque está haciendo las dos cosas que hizo Jesús. Número uno, vino a servir, pero número dos, vino ¿qué? A dar. Y la tercera H es la honestidad absoluta. Y cuando hablo de honestidad, estamos hablándonos de integridad. Integridad quiere decir que por donde se te quiera ver a ti, eres el mismo. Que eres el mismo en público como lo eres en privado. Ahora, no sé si usted recuerda las siguientes palabras en 2 Corintios 4, 1 al 2. Dice Pablo, 2 Corintios 4, 1 al 2. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Quién dice esto? Pablo está diciendo: yo estoy andando en integridad. ¿Y pero qué podemos decir del siguiente pasaje? Primera Tesalonicenses 2:3. Primera Tesalonicenses 2:3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí realmente no hay mucho que agregar. Pablo demostró honestidad. Pablo fue sincero. Y la sinceridad, la integridad, tiene una belleza. Es alentadora, es simple, ¿cierto? Como tiene que ser los siervos del Señor. Y yo quiero decirte algo. El mensaje principal de este sermón es que debemos ser reales. Es que debemos ser realmente lo que somos. Y luego debemos permitir que Dios desarrolle dentro de nosotros el estilo de vida que a Él le cuadra, no a nosotros, que a Él le cuadra. Yo no sé cuántos quieren probar de aquí a diciembre el bien de la tierra. Yo no quiero probarlo de aquí al diciembre de 2058. Porque yo le dije: Señor, yo me quiero ir en el 2058. ¿Cuántos años tienes tú allá en el 2058? 90. Pero quiero que todos estos años sean así, ¿cierto? Disfrutando el bien de la tierra. Yo no quiero andar ahí aburrido de la vida, triste, llevado. ¿Qué le pasa, hermano? No, llevado, aquí sufriendo, llevándola. No, ese no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios es alegre. Un siervo de Dios es alguien diligente. Es una persona que ha sido diseñada para servir, pero también para dar. Y entonces, como haces dos principios, Dios se encarga de darte todo, y te va a sorprender en todo lo material. Ah, ahora sí les gustó, ¿no?
Ah, pues su mente está puesta aquí en la tierra. Tiene que poner su mente en dónde. Acuérdense que hace 8 dijimos los ojos puestos en dónde. En el cielo. Tenemos que hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Ponte de pie, vamos a decirle al Señor que quieres hacerlo. Tú mismo le vas a decir en tus propias palabras, le vas a decir: Señor, yo quiero disfrutar el bien de la tierra.